Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Voces del Periodista a través de este portal plural y maravilloso, anunciación.com.mx, donde todos los miércoles de 10 de la mañana a 3 de la tarde la sociedad civil tenemos un espacio absoluta y totalmente libre. Nosotros como Voces del Periodista les agradecemos a nombre de socios del Club de Periodistas de México, de socios y directivos del club y de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP, que es su brazo académico y asistencial. Queridos amigos, el privilegio de tocar tópicos fundamentales sobre recursos naturales y en este caso tener aquí un académico, a un Premio Nacional de Periodismo, un investigador como es el doctor Juan Ramón Jiménez, sabemos que es garantía de una aportación maravillosa para nuestra reflexión. Recordemos siempre y reiteramos siempre que hay que escuchar plural, porque es la única manera en que realmente domine nuestro criterio. Hay que informarnos. Como dice el doctor Juan Ramón Jiménez, pues hay que hacer minería de datos realmente, y la búsqueda debe de ser por nosotros mismos y esto debe de ser escuchándonos todos. Muchísimas gracias y también agradezco siempre a todos mis compañeros aquí en el estudio, a quienes no están aquí en el estudio pero que hacen posible toda esta comunicación con ustedes, y también al periodista Ismael Valdés, que siempre aporta y apoya mucho a su servidora, así es como a todos, y a nuestro director general Maurice Salum George en Voces del Periodista. Doctor Juan Ramón Jiménez, bienvenido, como siempre, un privilegio. Igualmente, Celeste. Temas fundamentales y que hay que abordarlos siempre desde el punto de vista constitucional, qué es por lo que lucharon nuestros héroes, qué es lo que se ha logrado a lo largo de la historia, porque si no borramos a la historia, como si la revolución no hubiera tenido sentido, la independencia no hubiese tenido sentido, otros movimientos importantes en nuestro país no hubiesen tenido sentido. Por eso, el abordar siempre desde la Carta Magna los temas nodales es fundamental, y sobre todo cuando son de áreas estratégicas. En este tema y en este tenor es el tema del agua, fundamental, y por lo tanto, ¿qué te parece, doctor? Una reflexión desde el artículo 27 constitucional, desde las diferentes tratados también que hay, y cómo pueden o no vulnerar nuestra carta básica, que es la Constitución. Pues es un tema medular para este país, porque el respeto a la ley es parte de lo que es la estructura actual de nuestra nación. Sin embargo, como tú comentas, la historia es la madre de las ciencias sociales. No hay que perder el efecto o la parte histórica, sobre todo recordando que el constituyente de 1917 tuvo la visión de Estado de crear este hermoso artículo constitucional donde integra los hidrocarburos, la minería y el agua. Entonces es la parte medular, la parte central de la economía de este país. Por ello hay que defenderla siempre y lo hemos hecho y lo continuaremos haciendo, porque es parte de la historia que tú comentabas, que nos deja estos elementos para continuar su defensa, su análisis, su actualización y sobre todo que sirva para la sociedad este tipo de temas que vamos a tocar, Celeste. Precisamente, y desde ese punto y partiendo como siempre como referente el de la Constitución, y como comenta el doctor Juan Ramón Jiménez, también existe la Ley de Límites y Aguas Internacionales. Nosotros tenemos límites hacia el norte y hacia el sur. Entonces yo quisiera que con información del doctor Juan Ramón Jiménez, más aparte la que cada uno de nosotros podamos sumar, la que cada uno de ustedes, queridos amigos,
pueda agregar con datos duros, no con cuestiones subjetivas. En este caso, doctor, ¿qué nos puedes mencionar sobre este tema? Exactamente, hay que entender, como tú decías hace rato, el contexto. El contexto fue los tratados de Bretton Woods de 1944, cuando se organiza el mundo para dar salida a todos los problemas que habían originado las dos guerras mundiales. Entonces México entra en este contexto y vienen 3 acuerdos en ese momento. Si mal no recuerdo, fue primero el Plan Bracero, donde se le dio oportunidad a los trabajadores mexicanos, migrantes, que trabajaran legalmente en los Estados Unidos. Luego viene el abandono del tradicional forma, el patrón bimetálico oro-plata, un error para mi punto de vista. Y tercero vendrían estas leyes para regular las aguas, sobre todo con nuestro poderoso vecino del norte, la ley de Tratado de Límites y Aguas de 1944. Ese es el contexto. En el caso de lo que estamos tratando, que es el problema del agua, insistimos, Estados Unidos desde un inicio no vio la calidad del agua. Simplemente quería que nosotros tuviésemos una relación con los estados fronterizos para regular esos grandes flujos de agua de los 2 grandes ríos, el río Bravo y el río Colorado. El río Bravo en la fecha actual está altamente contaminado, viene contaminado desde Estados Unidos. Los grandes instalaciones militares científicas que tiene Estados Unidos en Los Álamos, Nuevo México, hace que ellos arrojen desechos tóxicos, desechos radioactivos al río Bravo. El río, como la naturaleza es muy sabia, lo viene limpiando, pero otra vez al llegar al Paso, Texas, la gran corporación minera Asarco lo vuelve a contaminar y de nuevo el río se vuelve a limpiar desde lo que viene desde El Paso, Texas, hasta la frontera con Coahuila en Ciudad Acuña. El río viene limpio prácticamente, la naturaleza lo limpia, pero sin embargo entran de nuevo las maquiladoras, y las maquiladoras son de ambos lados de la frontera, son altamente culpables de la gran contaminación que tiene el río Bravo. Y por el otro lado, el río Colorado tiene 3 represas sobre el río. Estas represas le dan vida a Las Vegas principalmente, pero también a gran parte de Los Ángeles. Entonces a nosotros nos desechan aguas altamente salobres y vienen a contaminar lo que antes era el hermosísimo Valle de Mexicali. Entonces esos son 2 pendientes que tenemos con Estados Unidos para seguir negociando, porque no es posible que por un lado nos contaminen el hermosísimo río Bravo y por el otro lado el río Colorado pues sirva básicamente geoestratégicamente para Los Ángeles, Las Vegas y grandes Phoenix, grandes ciudades que tiene Estados Unidos por allá. Entonces es geoestratégico para los dos, Celeste. Y en el lado sur tenemos el Usumacinta, que el Usumacinta no está regulado y no hemos sabido negociar con Guatemala la construcción de presas, y ese hermosísimo río con agua limpia, pues todo va a dar al mar y perdemos la oportunidad de generar empleo, generar riqueza para ambos lados, para tanto Guatemala como México, y creo que son los pendientes que tenemos en la regulación de las leyes de aguas y tratados internacionales. Pues queridos amigos, con esto que nos comenta el doctor Juan Ramón Jiménez, esta inequidad o falta de cuidado en dar seguimiento a estos tópicos fundamentales, vamos a ver cuántos tipos de contaminación del agua hay. Uno son los compuestos por minerales, pueden ser sustancias tóxicas como los metales pesados, plomo, mercurio, etcétera. Por cierto, el mercurio utilizadísimo precisamente por las minas, para la extracción de minerales. Eso es una problemática tremenda que está pasando en el mundo, pero básicamente en nuestro país, donde prácticamente la cuarta parte del territorio nacional está en manos de mineras básicamente extranjeras, muy específicamente más canadienses. Entonces imagínense cómo a través de minerales, también de nitratos y nitritos,
Otros elementos afectan a las propiedades organolépticas, como es el olor, el color, el sabor, etcétera, ¿no? El cobre, en fin. También los compuestos orgánicos son contaminantes, la contaminación microbiológica, la contaminación térmica. Entonces, en este tópico vamos a darnos cuenta cómo incluso también ya es un negocio el descontaminar el agua. Debe de ser lo que sea una forma de obviamente recuperar el agua. Pero ¿por qué digo esta cuestión de negocio? Eso debe de ser una obligación que de acuerdo a las autoridades se recupere a través de que quienes contaminan se responsabilicen económicamente, pero que quien haga esta tarea sea precisamente el Estado. ¿Por qué? Porque si no se vuelve un negocio y entonces también es negocio contaminar. ¿Para qué? Para que después seamos dependientes de que estos mismos organismos nos descontaminen. Aquí en nuestro país eso se ha visto desgraciadamente en varias ocasiones. Hay grandes consorcios internacionales que se dice, esa es una forma importante de trabajar, de operar, en el cual se hacen desechos tóxicos que dicen que son ecológicos, posteriormente tienen componentes y contaminantes que ellos saben cuáles son, y obviamente tienen la fórmula para limpiar el agua y que nuevamente sea potable. Entonces hay que leer también este rubro y darnos cuenta por qué hay áreas que son fundamentales para que estén realmente reguladas. Hay áreas, como decimos, y temas que son en nuestra Constitución, y yo creo que por lógica en el mundo, como debe ser el tema del agua. Vamos a ir a un corte. Yo quiero agradecer enormemente a mis compañeros queridos, a don Hilario Ramírez Vergara, a don Rafael Melgar, a Alejandro Sánchez, Marcos Velázquez, Bernardino Cervantes, Adolfo González, gracias a Jesús Arismendi, a todos quienes están desde este estudio para ustedes, pero todo el portal de anunciación que encabeza nuestra muy querida Tere García Ruiz, todo su patronato, todo lo que conforma esta institución maravillosa que cohesiona y que hace comunidad. Vamos a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de anunciación.com.mx. Les muestro, aquí está nuestro nuevo número de Voces del Periodista impreso, precisamente con este tema, Guerras por el Agua. Es un tema que está con desgloses, con análisis interesantísimos. Le mandamos un saludo al maestro Abraham García Ibarra, que coordinó esta información sobre el tópico del agua, obviamente con investigadores de primer nivel que están tocándolo. Queridos amigos, también esta información la pueden tener en www.vocesdelperiodista.com.mx. Sus comentarios también hacerlos a vocesdelperiodista.mx, Voces del Periodista Diario. Y bueno, pues aquí hay análisis de mucho peso en este número. Seguimos y estamos afortunadamente con el catedrático, el periodista, el economista, el investigador, el doctor Juan Ramón Jiménez, hablando sobre el agua. El tema de este programa precisamente dice el despojo y los piratas en el agua o del agua. Aquí, ¿qué queremos decirles? Pues las diferentes formas que hay de pues vulnerar el vital líquido y sobre todo el derecho de todos a tener acceso con calidad al mismo. Últimamente se habla que se tiene que legislar, que tenemos derecho al agua limpia. Por supuesto que se sabe, esto lo dice nuestra Carta Magna. Aquí la situación es cuidar esas letras chiquitas que decíamos de lo que son algunos fragmentos de lo que es la Declaración de la Carta de los Derechos Humanos, en los cuales se prioriza la libertad, la propiedad privada, por encima del derecho comunitario, y aquí es donde puede verse afectado la ciudadanía, porque puede pesar igual el interés de una empresa que contamina o que se hace de recursos mayoritarios del agua en detrimento de la población. Entonces también no podemos dejar de tener el tópico, no solamente de subrayarlo, sino también de que hay opciones y de que hay muchas cosas que hacer, no solamente algunas que vemos por demás en medios de comunicación, a lo mejor porque pudieran tener detrás de ellos algún interés precisamente económico, cuando este debe ser y es un bien de todos, un derecho de vida. ¿Qué haríamos sin agua? Después del bloque anterior, doctor, y tocando el tema del agua y también las diversas maneras de cómo se maneja la misma, está el tema del agua como energía hidráulica. Un poco nos tocaste este tópico y lo que se utiliza precisamente en la generación de energía, cómo también se puede y se contamina, cómo se puede respetar el derecho de todos, pero también la necesidad que hay de energía. Mira, antes que tocar el tema de la energía, me quedó pendiente comentarte lo siguiente. En los tratados de límites y agua, precisamente no está contemplado la contaminación de los ríos, por eso Estados Unidos nos avienta contaminación, que en el caso de la frontera norte, desde Ciudad Acuña hasta Matamoros, están haciendo niños sin cerebro, anacefalia, por esa enorme contaminación. En el caso del Gran Valle de Mexicali, la contaminación que generan los Estados Unidos nos han acabado con 400,000 o 500,000 hectáreas en el Valle de Mexicali. Entonces, Estados Unidos deberíamos de exigirle compensación, indemnización por ese enorme daño que nos está haciendo. Pero no solamente quiere eso, quiere dos ríos nuestros, el río Conchos en Chihuahua y el río Sabinas en Coahuila. Quiere que esos sean aportadores para estos convenios de compensación entre Estados Unidos y México, cuando ellos cerraron el río Pecos de Texas y no lo dejaron que entrara en esta negociación. Entonces, los nuevos temas que tenemos que plantear con una diplomacia agresiva, nacionalista, moderna, es precisamente esas negociaciones. Cínicamente diríamos del lado mexicano, como no se negoció la calidad del agua, pues entonces te vamos a entregar aguas negras porque no está negociada la calidad del agua. Entonces ese es uno de los puntos que tú tocaste muy bien, perfectamente bien en este asunto. El otro ángulo es el ángulo del energético.
Por eso el agua es energía hidráulica. En los años de la Revolución se construyeron 64 presas. En los años del panismo, y no solamente lo menciono mucho el caso del Partido Acción Nacional, porque fue cuando más ingresos hubo en el país. Hubo cantidades exageradas porque los precios del petróleo han estado elevados. Entonces se construyeron 64 presas en la época de la Revolución y solamente el panismo construyó 2 presas. Eso te da idea de que con corrupción, con ineficiencias, con mala calidad de los materiales, México construyó una enorme base energética hidráulica, por la cual estamos orgullosos. Exactamente. Es importante, amigos, y perdón, y lo subrayo, hay cuestiones que son de sentido común. Esos son los verdaderos derechos humanos, no los derechos que a veces son humanos para unos y a veces no para los otros. Por eso es el derecho de la persona, son las garantías individuales, independientemente de todo lo demás. Obviamente es un sentido común de que se tiene que respetar el vital líquido para todos. Entonces aquí están los que contaminan y los que se hacen como que no ven que se contamina y no hacen nada. No creo que sea el doctor Juan Ramón Jiménez el primer mexicano que lo haya notado. Y no creo que no haya responsabilidades en quien tengan y tengan esta obligación y no lo hagan de manera deliberada o por falta de capacidad. Sea como sea, nos vulnera y mucho. En este caso vamos dándonos cuenta cómo simplemente al hacer este aporte numérico que hace el doctor, es como en años anteriores al neoliberalismo se construyeron 64 presas básicamente, pero donde disminuyó bastante fue a partir precisamente de esta aplicación de la economía neoliberal, pero posteriormente donde prácticamente se estranguló son los sexenios del panismo, básicamente en lo que a sus resultados se refiere. No estoy hablando, cada quien tendrá sus filias o no, a partidos políticos o no, pero en este caso pues los números hablan y estamos hablando del agua. Y en este caso, en los años del panismo, haber construido 2 presas solamente, cuando es el espacio histórico donde ha habido mayor dinero mediante los excedentes petroleros. Veamos la importancia de Pemex, de nuestros recursos naturales, de todo esto que hemos tocado en programas anteriores. No solamente es lineal la información, es multifactorial. En este caso, doctor, precisamente también el orgullo de esta energía hidroeléctrica con la que contamos. Sí, Celeste, y sobre todo algo que tú también habías comentado, la depredación sobre el agua, los piratas del agua. Me recuerdo el caso patético para nosotros los mexicanos, muchos no lo entendieron perfectamente bien, pero nuestro Edén tabasqueño fue inundado en el 2007 por esa situación de piratas que permitieron los gobiernos neoliberales que entraran a la generación de energía eléctrica, empresas como Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, que se les acusa en Tabasco de haber sido los causantes de la gran inundación que acabó prácticamente con nuestro Edén allá en el sureste, sobre todo ese Edén productor de alimentos, productor de petróleo, de gas natural y geoestratégico para México. Entonces nosotros no podemos permitirnos, no porque enarbolemos la bandera de un ultranacionalismo, sino simplemente porque ellas fueron parte de esa situación, no entregaron su indemnización al pueblo de Tabasco, al pueblo de Villahermosa, y estamos viendo los efectos en las últimas fechas con el asunto del exgobernador Granier. Entonces, esto nos lleva a pensar de que en otras épocas el país avanzaba, tenía una idea de castigo, de pesos y contrapesos, no lo más ejemplar que pudiéramos pensar, pero el país avanzaba. Y en estos momentos hemos visto un retroceso enorme, con esa enorme riqueza que tú acabas de comentar, los excedentes petroleros que no se invierten en la infraestructura hidráulica. Deberíamos de tener una zona enorme en Tabasco y Veracruz, apoyándonos en los socios petroleros de Pemex. La empresa mayor desde los años 40 es Royal Dutch Shell,
que es de las reinas de Inglaterra y de Holanda, y Holanda es experta en cuestiones hidráulicas. ¿Por qué no le exigimos, por qué no negociamos con Holanda, más ahora que una reina argentina, pues que nos pasen esa tecnología para desarrollar nuestro Edén en el sureste? Una especie de netbacks. Ellos tienen nuestro recurso y ni siquiera eso se les exige, digamos, una especie de pago por la extracción de lo que es la materia prima y de no tener nosotros la viabilidad del recurso precisamente de la producción. En este caso, y no se tiene porque no se quiere, ¿no? Pero de alguna manera, hablaba el doctor, fíjense nada más, queridos amigos, de inundaciones. Aquí hay cosas que no se pueden indemnizar, porque no hay nada que revierta el tiempo. El tiempo es un bien no renovable, es un bien valiosísimo porque no es renovable. ¿Quién les regresa a estas personas, independientemente de que hayan destruido sus campos, su calidad de vida, todo lo que pueda tener en el contexto? ¿Quién les regresa el tiempo? Nadie. Entonces, se piensa que con indemnizar, con un pago, que además el pago muchas de las veces no es el justo, bueno, pues el tiempo no se paga con nada. También veamos las costaleras, ¿no? Hablando de este exgobernador, compraba y compraba costales y costales en vez de hacer la infraestructura, costales de arena, para evitar supuestamente el que se sobrepasaran los límites del agua hacia la ciudad de Villahermosa. En este caso no se va al fondo. Y yo te pido, doctor, nada más, ¿por qué nos comentas? Y no es que se tenga una fobia contra ninguna empresa extranjera o nacional, no. El chiste es que se debe regular y haber un justo equilibrio. Aquí obviamente van por su negocio. ¿Por qué se dice que tienen responsabilidad? Porque se frenó deliberadamente, aparte de la infraestructura nacional, para trabajar, precisamente por permitir y para que generaran recursos, para que no bajaran las ganancias de estas empresas. ¿Por qué no nos explicas ese mecanismo, doctor? Sobre todo en la nueva tecnología de generar energía eléctrica, es las plantas de ciclo combinado. Es decir, le llaman combinado porque es agua y gas natural, pero México no tiene gas natural, entonces resulta que es un doble o triple negocio, porque hay que traer el gas natural desde Perú, desde los yacimientos de Camisea, convertirlo, licuarlo y traerlo luego a México. Ese es un negocio que hubo muy visible en el caso tanto de Felipe Calderón como de Vicente Fox, favoreciendo a la empresa Repsol. Y estas empresas españolas productoras de energía eléctrica como Iberdrola, la Unión Fenosa y Endesa, pues están muy ligadas al rey de España, precisamente al grupo de poder que tiene ahorita en España el Partido Popular. Entonces ellos siempre que hablan sobre México como si todavía fuéramos colonia y no que tengamos fobia contra ellos, como tú decías. En el caso del hermosísimo río Sabinas allá en el norte, que tiene cerca de 10,000 sabinos milenarios, son empresas mexicanas como Altos Hornos de México, como Industrial Minera México, como Cemex, etcétera, son las que destrozan los hermosos ríos que tenemos en el país. O sea, no estamos hablando de fobias ni filias, simplemente los que contaminan los ríos, los que son culpables de este tipo de atrocidades que ha soportado el pueblo de México, pues deberíamos exigirles ese tipo de cosas. Como te decía, el caso de las reinas de Inglaterra y de Holanda, pues obviamente son 40 años, Celeste, 40 años de negociación con ellos y esos excedentes, el valor agregado que hemos hablado, esos netbacks, pues que nos lo regresen perfectamente a nosotros, ¿no? Bueno, aquí no se trata de que ellos quieran o no quieran, es que hacen a quienes competen porque esto suceda. No hablamos solamente del Ejecutivo, estamos hablando del Legislativo, qué pasa con el Senado, qué pasa con las cámaras, qué están haciendo por esto. Y qué tan visibles son o no estos personajes para nosotros, y muchas veces en el anonimato y en los grupos y cómo votan, se esconden, y como no hay alguien que realmente dé la cara sobre esto, y vemos una masa un poco amorfa, pues es que de eso también se abusa. Por lo tanto hay que estar alerta de quienes legislan. Vamos a un corte y no tardamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. El tema, el despojo y los piratas del agua. ¿Qué hacer? Estamos con el doctor Juan Ramón Jiménez, académico, directivo del Club de Periodistas de México, aquí con ustedes. Bueno, en los diferentes tópicos, y yo quiero subrayar, se puede hablar y podríamos hablar muchísimo y debemos hablar muchísimo sobre el agua. De hecho, vamos a seguir con este tema en otros programas, queridos amigos, si ustedes nos permiten y nos apoyan con su compañía. Hay unos datos que da la profesora Luz María Palma de Anaya del CUAM de Morelos y habla cómo a nivel mundial existen 5 formas de privatizar el agua. 1, a partir de la privatización de un servicio municipal, de la estructura y servicio del agua. 2, lo que decíamos, por la contaminación del agua. Las industrias, al contaminar el agua, pues hacen que el suministro de agua potable sea cada vez más escaso y por lo tanto el precio aumente. Pero también vamos a esto, que es lo que pasaba y que destapó y se vio, fue muy visible, por ejemplo, en el tema de Zimapán en Hidalgo. Yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, si no, les sugiero meterse en internet y darse cuenta de lo que pasó. Zimapán, este es un ejemplo en el cual les dicen que van a hacer un tiradero ecológico, posteriormente no es ecológico, contamina y posteriormente se dan cuenta que precisamente la empresa que les decía que es ecológica, que les iba a hacer este tiradero ecológico, bueno, pues que también descontamina agua y que entonces ya se sabía que había unas grietas que iban a contaminar los mantos acuíferos, pero pues esto hacía más apetecible muy probablemente el que ahí se hiciera un tiradero, porque después de, aparte de tener esta manera de tener recursos, pues también imagínense, después iban a tener asegurado el pago por descontaminar. Entonces esto hay que darle seguimiento, es otra manera. La tercera es la desviación del agua, que consiste en trasladar grandes volúmenes de agua de las zonas que son ricas en este recurso a las ciudades mediante la construcción de canales y la desviación de cauces de ríos, básicamente, ¿no? La cuarta es la privatización de ecorregiones ricas en agua. Esto hay que darle un seguimiento fundamental a todo. Pero vamos viendo la otra que hemos comentado aquí, pues el agua embotellada. La compañía toma el agua de manantiales o incluso de un sistema municipal de agua, le hacen algún tipo de proceso y la venden. Esto sin olvidar las refresqueras, las cerveceras, las lecheras, en fin, una cantidad importante de maneras que hay de privatizar el agua. El paréntesis es que ojalá y regresemos a la cantimplora, que compremos nuestra cantimplora, que nosotros desinfectemos. Hay una cosita que se llama Microdin, no es anuncio, y si es anuncio, qué bueno, si funciona, a quien le funcione, y si no, pues el equivalente a la sustancia que tiene el Microdin, pues puede usted comprarla de cualquier marca que sea de su preferencia, y usted puede con unas gotitas desinfectar el agua. Les comento, una botellita de esto cuesta de 15 a 17 pesos, y alcanza para desinfectar de 19 a 20 garrafones de agua. Ustedes díganme si no es mucho más económico. Doctor, en esto que es la distribución del agua, vemos un país riquísimo de agua, que se ahoga en el sureste, en algunas zonas del sureste, y en otras, como en el norte, que se muere de sed, que hay sequías. ¿Qué pasa cuando tenemos un país riquísimo de muchas maneras y cómo se puede realmente hacer un equilibrio de donde hay mucha agua que no se tire, digámosle de alguna manera, y que se haga esta infraestructura? ¿Y por qué es el Estado quien tiene que regirlo? Ya él sabrá si subcontrata, pero quien debe de regir es el Estado. Hay un ingeniero maravilloso que es el ingeniero Manuel Frías, que tuvimos contacto con él gracias al doctor Juan Ramón Jiménez, precisamente en un foro que hicimos en la ciudad de Cuernavaca, en la Casa Club del Club de Periodistas de México, precisamente donde nos explicó cosas maravillosas, esperanzadoras,
y que pues una persona con el conocimiento de él puede aportarnos. Ya lo traeremos acá, ojalá él acepte. Doctor, ¿por qué no nos hablas más sobre este tópico? Sí, Celeste, fíjate que tocaste ese tema interesantísimo del costo del agua. El costo del metro cúbico en la Ciudad de México es 2 pesos por metro cúbico. La gente no aprecia esa política pública de dotar de agua a la gran Ciudad de México, mientras en Monterrey es de 10, es decir, allá sí aprecian, por la escasez misma de líquido, aprecian y encarecen el agua. Entonces esto nos lleva a decir que tenemos que tener políticas públicas muy bien definidas a nivel macro y a nivel micro. A nivel micro, una ciudad como la Ciudad de México, los servicios de agua pública se han privatizado. En el sexenio de Marcelo Ebrard, se le dio a muchas empresas extranjeras el control del cobro del agua en la Ciudad de México. Pero también algo que los citadinos no visualizamos es el desperdicio de agua. Sobre todo, por ejemplo, todos los coches que se lavan con agua potable, y eso le cuesta al Estado. Y ahora, esa mezcla de agua, cuando se tira a las alcantarillas, va a una presa. Ahorita que hablabas del Estado de Hidalgo, me acordé de la presa Endó. Es la letrina más grande del mundo. Entonces, no hacemos nada por cuidar el agua, por ver su costo económico, la desperdiciamos totalmente, pero tampoco hacemos nada por ver la parte ecológica, en este caso el Valle del Mezquital, que está altamente contaminado por la gran Ciudad de México a través de esta gigantesca, oscura y olorosa presa Endó. Entonces, estos problemas son políticas públicas que hay que seguir definiendo perfectamente bien. Tú bien lo comentabas, hay zonas en el sureste que se inundan cada año y en el norte que se mueren cada año. Entonces, el Estado es el que tiene que planear. Si lo hicieron los primeros colonizadores de este país, abrieron acueductos cuando no había la tecnología, ¿por qué no hacerlo ahora? Que hay enorme tecnología, que hay desarrollo inclusive industrial fuerte en el país, para que se hicieran grandes acueductos, pero que no se depredaran, porque la situación no es depredar a las regiones como Tabasco, que tiene mucha agua, y entregarla gratis a las regiones como Torreón, que no tiene casi nada de agua. No, es compensar, el Estado tiene que compensar esto. Es como en el caso de la Ciudad de México, que trae el agua del Estado de México a través del acueducto Cutzamala, que por cierto ya está altamente contaminado, y que no le regresa ese valor agregado a la zona de donde le extrae el agua. Entonces el río Lerma está altamente contaminado. En fin, tenemos problemas muy graves en el agua y no está actuando el gobierno federal, porque los anteriores gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la propuesta de ellos era que el mercado solucionara nuestros problemas. El mercado no está en la Constitución. Yo no veo en ningún lado de la Constitución que esté el mercado. Es el Estado el que tiene que solucionar los problemas de la sociedad. Y en el caso ya mínimo del que tú hablabas a través de las botellas de agua, pues también el desecho de las botellas de agua es un problema ecológico de gran envergadura, y no estamos resolviendo ese problema. Estamos dejando que la basura nos ahogue y Celeste, se nos está viniendo el mundo encima. Además, efectivamente, querido doctor Juan Ramón Jiménez, es un tópico importantísimo, pero también hay que tener en cuenta que hay estudios muy importantes en los cuales se dice que el tomar agua en estos envases puede ser perjudicial para la salud. Dicen que no hay que asolear el agua, que no hay que dejarla dentro del coche, pero imagínense ustedes cómo transportan esto para llegar a los expendios comerciales. Obviamente en camiones, obviamente se asolean, obviamente se manejan, obviamente están expuestos a calor, a altas temperaturas. Entonces yo creo que no hay como lo natural, cuando se tenga que optar por esta situación por circunstancias X, o hacerlo, pero de manera ocasional. No como que ahora ya forma parte como si fuera de la economía cotidiana el saber que se tiene que comprar el agua. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, porque ahí es algo donde podemos impactar nosotros de manera directa. Imagínense nada más cómo están las cosas
recibí un comunicado hace pocos días y lo voy a exponer para dar el dato exacto que ustedes lo puedan cotejar, investigar, analizar, en que precisamente se ha puesto y expuesto por parte del Partido Popular Español el que se multe a quienes cargan algunos dispositivos con energía solar. O sea que también se quiere privatizar el sol, ¿no? Entonces vamos viendo muchas cuestiones así como la energía eólica, ¿no? Ese es el aire. Y hay muchas maneras de que parece algo irrisorio si no fuese cierto y no fuese una ambición desmedida y una imaginación que desborda tanto a los que ambicionan como a nosotros que pensábamos que esto nunca podía ser posible, ¿no? Esto se hubiera mencionado hace unos años y hubiera sido así como un mal chiste, una cuestión ilógica. Doctor, en todo este contexto, ¿qué podemos hacer? Y además de todo también desde nosotros cuidar el agua. Hay que aprender también, así como analizar todo esto, exigir nuestros derechos, todo esto, analizar, ver qué están haciendo las autoridades, qué no están haciendo las autoridades o qué están haciendo en contra del interés social las autoridades. Así como debemos estar alerta en esto, también debemos de ser corresponsables y saber nosotros qué podemos hacer desde nuestro yo hasta nuestro círculo inmediato, nuestra familia, nuestros amigos, por cuidar el agua. Doctor. Pues mira, este es un factor escaso, es un factor que tiene que tener un costo. El gobierno no puede estar dilapidando un recurso de todos los mexicanos, y creo que es el momento de controlar tanto desperdicio por un lado, pero también controlar este otro problema de las aguas negras, porque insisto, si nosotros solamente vemos la parte bonita del agua y no vemos la parte oscura, que es las aguas negras, la Ciudad de México, por ejemplo, mezcla el agua de lluvia con el agua de desecho, con las aguas industriales, cuando debería, como las grandes ciudades europeas, tener un solo conducto para las aguas negras, otro conducto para las aguas industriales y otro conducto para la agua de lluvia. Nosotros tenemos que pensar a futuro, porque si no, ¿qué le vamos a dejar a la juventud, a nuestros hijos, nietos, etcétera? Una ciudad totalmente depredadora, como es en el caso de la Ciudad de México, un país lleno de contaminación por todos lados, donde no hay multas, no hay castigos ejemplares, trabajo comunitario, inclusive duro, hacia las empresas contaminantes. A veces el mismo Pemex es empresa contaminadora en los famosos, en la zona sureste, los pantanos de Centla, en Tabasco. O sea, tenemos que castigar a todos por igual, no solamente unos y otros, sino simplemente que la ley, como diría un amigo abogado, la ley es dura, pero es la ley. Entonces tenemos que saber aplicar la ley en el país, y la ley constitucional, el 27 constitucional, es la parte que nos inspira, que nos obliga y que nos define a todos nosotros para trabajar a favor de este recurso pues escasísimo que es el agua. México es un país pobre en agua, no es rico en agua, y desafortunadamente lo tenemos abandonado. No hay una política estratégica, geopolítica y geoestratégica del país. Los mares, el mar de Cortés, todo el mundo viene a depredar el mar nuestro, el mar más rico del mundo. Vienen todos los países, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, hasta países latinoamericanos, vienen a depredar nuestro hermosísimo Mar Bermejo. Bueno, pues vamos a retornar con este tema próximamente, queridos amigos. Agradecemos enormemente sus comentarios, sus opiniones, el que hacen tanto al portal de Anunciación como lo han hecho muy generosamente al portal de Voces del Periodista Diario. Gracias Ismael Valdés, que ha estado dando seguimiento puntual a esto, gracias a sus llamadas al Club de Periodistas de México para lo mismo en el 55 12 86 61 y 55 12 86 69. Hemos recibido su opinión, los temas que le interesa, y bueno, somos de ustedes y para ustedes. Les sugiero que si pueden, vean, consulten Voces del Periodista, este portal del impreso Voces del Periodista que dirige Maurice Salum,
en este caso el maestro Abraham García Ibarra, coordinó estudios sobre el tema del agua y las guerras del agua. Este es el título que encabeza Voces del Periodista. Queridos amigos, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía y ya también, afortunadamente, su participación. Es fundamental. Gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Mil gracias. Mil gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias a nombre de todos mis compañeros. Les queremos entrañablemente. Les mando un beso tronadísimo y nos vemos en la próxima. Gracias.